Esta parte del tema que vamos a ver de gasometría arterial la vamos a dividir de acuerdo a qué dato nos va a arrojar esta gasometría. La podemos ir manejando por una gasometría que nos da un contexto respiratorio y ahorita el que vamos a empezar es la gasometría que específicamente nos habla de este contexto metabólico, el equilibrio ácido-base, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a estar delimitando en el transcurso de esta clase lo que es el estado ácido base, los mecanismos con el cual el cuerpo cuenta para ir compensando este ácido base, y vamos a empezar a analizar lo que son distintas patologías asociados a la concentración de hidrogeniones. Asimismo, los diferentes mecanismos por los cuales el cuerpo cuenta para ir compensando estos estados patológicos y propiamente lo que es la realización y la interpretación de la gasometría, junto con todas sus fórmulas que derivan de estos conceptos. ¿Ok? Entonces, empezamos. ¿Qué es el equilibrio ácido-base? El equilibrio ácido-base es básicamente la interpretación o la cuantificación de cuántos hidrogeniones tenemos disueltos en los distintos compartimentos corporales. El hecho de que la gasometría se tome de líquido extracelular, y específicamente hablando de líquido intravascular, lo que es el plasma, pues esto nada más nos va a representar cómo se encuentra ese ácido base en el espacio extracelular, ¿ok? No va a representar el cómo se encuentra en el interior de la célula. Entonces aquí este ácido base, vuelvo a insistir, va en base a cuántos hidrogeniones tenemos disueltos en esta cantidad de líquido. Esto lo sabemos que va a ser llamado concentración de hidrogeniones, ¿ok? Esta concentración de hidrogeniones normalmente es una cantidad muy pequeña. Son cantidades de un 1 seguido con 9 ceros y al final un 4. Esta concentración de 0,000,4 pues hace que la concentración de estos hidrogeniones no pueda ser expresada fácilmente. Para esto vamos a ver que hay ciertos trucos matemáticos para poder hacerlo de una forma más clara o más sencilla. Entonces aquí esta concentración de hidrogeniones también debemos entender que únicamente son los hidrogeniones que se van a encontrar solubles, ya que vamos a ver que hay hidrogeniones que se unen a distintas moléculas o a distintas proteínas, por ejemplo, la albúmina y la hemoglobina, y estos no tienen ningún efecto biológico. Aquí muchos procesos celulares van a depender de cuánto sea la concentración de estos hidrogeniones. Por ejemplo, aquí podemos tener una proteína, puede ser en este caso la hemoglobina, y esta hemoglobina tiene, al igual que las proteínas, tiene carga negativa. El hidrogenión es un elemento que tiene carga positiva. Al momento de que estos dos interactúan por cuestión de cargas, va a modificar la estructura de la proteína, ¿de acuerdo? Hay proteínas que nada más tienen un punto de unión, por ejemplo, esta hemoglobina, y esto hace que este hidrogenión ya se encuentre unido y que no esté libre. El detalle es que esta concentración de hidrogeniones aumente a cantidades elevadas genera que muchas proteínas se unan con mucha cantidad de hidrogeniones y alteren su función, ¿ok? Para evitar que estos hidrogeniones se encuentren libremente en altas concentraciones en el plasma, el cuerpo ha desarrollado una serie de mecanismos para por un punto, fijar estos hidrogeniones en base a ciertas moléculas, por ejemplo, en el hígado. O la otra, también el pulmón, este es un medio que nos ayuda para el intercambio de gases. Ese intercambio de gases se va a dar en función a obtener oxígeno y a eliminar el CO2. El CO2 es un tipo de ácido volátil y el principal punto o el principal órgano regulador que va a ser el riñón. Este se va a ser el encargado de eliminar completamente estos hidrogeniones y estar recapturando o estar formando una base que va a ser el bicarbonato. ¿Ok? Ahora, el primero que vamos a ver va a ser el hígado y los pulmones dentro de este control de la concentración de hidrogeniones. Mucho del metabolismo intermedio
Hablando para elementos que utilizamos para generar energía o generar estructuras, no se pueden integrar completamente al cuerpo. Muchas de esas moléculas terminan formando ya sea CO2 libre o incluso hidrogeniones libre. Aquí, por ejemplo, los grupos amino de estos aminoácidos van a formar lo que es el amonio. El amonio propiamente va a estar formándose del producto incompleto de este aminoácido. Este amonio no se puede excretar, ya que normalmente se atraviesa todas las barreras, tanto la hematoencefálica, barreras celulares, y puede causar toxicidad. Entonces, este amonio lo utilizamos mediante eh, otra molécula para, primero, capturar hidrogeniones, y estos hidrogeniones se van a sumar a este grupo amonio. Por una serie de procesos de distintas enzimas, el resultado final va a ser la urea. Esta urea, entonces, va a ser el resultado final de juntar el grupo amino de los aminoácidos junto con hidrogeniones. Y habíamos comentado, los hidrogeniones que ya no se encuentran libres, ya no forman como tal una concentración, ya se encuentran unidos a una molécula y a través de esta molécula se puede eliminar. Algunos pacientes que tienen falla hepática, el hígado es el principal formador de la urea, mediante este metabolismo donde el amonio lo convierte a urea y la urea se desecha a través del riñón. En pacientes con falla hepática no se puede eliminar este amonio y por lo tanto tampoco se pueden eliminar los hidrogeniones. En ese sentido, va a aumentar el amonio y esto va a dar encefalopatía hepática y la concentración de hidrogeniones libres aumenta en estos pacientes, con lo cual, si no tienen una adecuada función renal, estos hidrogeniones también generan una acidosis. ¿Ok? Asimismo, en estos procesos de oxidación de algunos carbohidratos, va a generarse hidrogeniones libres. Estos hidrogeniones libres también tienden a formar parte de lo que es el ciclo de la urea y van a ser eliminados específicamente por el riñón. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de las concentraciones de este hidrogenión, mucho tiene que ver la adecuada función del hígado, pero principalmente la del riñón. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Ok. Entonces, volviendo a las clases de fisiología. Aquí lo que nos interesa saber es que este hidrogenión, primero, no se encuentra libre. Por lo general debe estarse asociado a otra molécula. Cuando este hidrogenión se encuentra en altas concentraciones en la sangre, eso lo conocemos como acidosis, ¿de acuerdo? Pero el decir que se encuentra en altas concentraciones, nada más es el hidrógeno que no se ha combinado, ya sea con oxígeno para formar agua o con el grupo amonio para formar urea, y este es el que normalmente el riñón alcanza a filtrar, ¿ok? Recordando cómo se excretan estos hidrogeniones. Aquí tenemos la sangre. Una vez que el hidrogenión se encuentra libre en la sangre, este hidrogenión puede combinarse con distintas proteínas, pero va a combinarse específicamente con una molécula, con el bicarbonato, ¿de acuerdo? Este bicarbonato, por un lado, puede estarse asociando a bicarbonato e hidrogenión para dar algo que es el ácido carbónico. Este ácido carbónico es lo que va a difundir hacia el intersticio. Entonces en la sangre tenemos hidrogenión, pero también tenemos ácido carbónico. Este ácido carbónico en contacto con esto va a formar, perdón, este bicarbonato en contacto con esto va a formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico puede pasar o puede también formarse en el intersticio y se descompone en dos moléculas, agua y CO2. El CO2 se considera un ácido volátil y es ácido volátil porque es un gas, se tiende a evaporar, se tiende a deshacer de líquido a través de la evaporación y se elimina hacia la atmósfera. El agua no se puede eliminar, esta se va a estar reabsorbiendo constantemente. Lo que pasa aquí es que de este intersticio va a pasar directamente hacia las células. Aquí recordemos, hay dos tipos de células a nivel de riñón que van a controlar qué tan ácida es la sangre y qué tan ácida también
va a encontrarse esta orina. En particular, ahora aquí vamos a hablar, la célula intercalada tipo A. Esta célula intercalada tipo A se encarga de estar secretando este hidrogenión, pero este hidrogenión no entra como hidrogenión a esta célula, entra en forma de CO2, mismo que se formó en el intersticio o incluso se puede estar formando en la sangre. De hecho, si recuerdan, el CO2 es parte del metabolito intermedio. Entonces, este CO2 se va a combinar con agua. Al momento de combinarse con agua, lo hace mediante la acción de la anhidrasa carbónica, una enzima que acelera la reacción para formar ácido carbónico. Al tener ácido carbónico, su vida media es muy breve, se descompone rápidamente en otros dos elementos, el bicarbonato y un hidrogenión. Este bicarbonato sale excretado hacia la sangre periférica y esta pérdida de carga negativa es contrarrestada con una ganancia de carga negativa, que es el cloro, ¿de acuerdo? Aquí se conserva la neutralidad de la membrana. Este bicarbonato del intersticio puede difundir hacia la sangre y nuevamente se vuelve a juntar con otro hidrogenión. De esta forma, estamos obteniendo hidrogeniones de la sangre y los cuales van a estar se van a encontrar en la célula intercalada. Aquí en esta célula intercalada, lo que ocurre es que este hidrogenión tiende a ser sacado mediante la generación de energía y va a ser intercambiado por un potasio. Aquí hay un hidrógeno potasio ATPase, ¿ok? Lo que va a generar la salida de este hidrogenión y posteriormente la recaptura de este potasio. Normalmente en estados de acidosis, lo que va a abundar va a ser concentraciones elevadas de hidrogenión. Si yo intento sacar este hidrogenión, yo lo voy a estar intercambiando con mucho potasio. Entonces, en estos pacientes, la cantidad de excreción de potasio va a disminuir. Esto se genera por esta hipercalemia. Esto es lo que normalmente ocurre, ¿de acuerdo? A nivel de riñón. Caso contrario, también en las células intercaladas tipo B van a ayudar a recapturar estos hidrogeniones en el caso de que exista un déficit de hidrogeniones. Recuerden que estas dos células tienen una función inversa. Además de esta forma de eliminar potasio, de eliminar hidrogenión, recordamos que a nivel de la filtración también estamos perdiendo hidrogeniones, pero lo hacemos en forma de urea, ¿ok? Y además podemos tener una pequeña cantidad de hidrogeniones libres. Esta cantidad de hidrogeniones libres también nos ayudan a estar eliminando una pequeña proporción y esto lo que confiere acidez a la orina. Obviamente esta orina no puede transportar grandes cantidades de hidrogenión en su forma libre. Aquí tiende a combinarlos con otra molécula que son los fosfatos. Estos fosfatos ayudan al amortiguador para unir a este hidrogenión y evitar que la orina sea completamente ácida. ¿Ok? Ahora, estos hidrogeniones también pueden en el cuerpo, normalmente se producen a nivel celular. Derivado, ya habíamos comentado, del metabolismo intermedio. Si bien el riñón y el hígado son los principales que ayudan a eliminarlos, también los pulmones lo pueden eliminar. Sin embargo, esta eliminación ocurre a través el transporte, por un lado, de hidrogeniones o por el otro lado de CO2. Recordemos, estas son moléculas ácidas, el hidrogenión y el CO2, ambos son ácidos. Sin embargo, este es un ácido volátil y esto va a ser un ácido soluble. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos mucho hidrogenión disuelto en la sangre, este puede estar asociado a la hemoglobina. Una vez que esta hemoglobina captura este hidrogenión, ya no está libre y por lo tanto no va a alterar a otras proteínas. A nivel del pulmón, también esta hemoglobina se puede asociar a otros dos gases. Uno, el CO2, y el otro va a ser propiamente el oxígeno. Cuando el eritrocito pasa a través del cuerpo, va recogiendo estas dos moléculas, el CO2 y los hidrogeniones que se están produciendo. Al momento de que este eritrocito pasa a nivel del pulmón, por cuestiones de curva de asociación del oxígeno y la hemoglobina va a desplazar a estas dos moléculas, de tal forma que la hemoglobina que estaba unida a CO2 lo libera.
Y por el otro lado, la molécula, la hemoglobina que estaba unida al hidrogenión, al momento de estar en oxígeno también la libera, pero este hidrogenión no puede estar solo. Volvemos aquí a combinarlo nuevamente con el bicarbonato y este bicarbonato termina siendo ácido carbónico y por efecto de la anhidrasa carbónica también tiende a separarse en CO2 y agua. Mismo CO2 que es exhalado y el hidrógeno que se encontraba libre ahora está unido a la molécula de agua, con lo cual ya no tiene ese poder de asociarse a otras estructuras. Al igual que en la célula, esta obtención de bicarbonato, que es una carga negativa, se compensa con la salida de un cloro. Gana una carga negativa y aquí pierde una carga negativa. Esta molécula del CO2 ya no tiene una carga eléctrica asociada. Por lo tanto, el perderlo no altera la membrana del eritrocito. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta de este movimiento de hidrogenión en el cuerpo? Nada. Ok. Creo que no, doctor. Entonces, este hidrogenión, ¿por qué lo estudiamos? ¿Cuál es el motivo de que estamos viendo ese movimiento a nivel del riñón, la combinación con las proteínas y moléculas como la urea a nivel del hígado? ¿Para qué nos sirve entenderlo? Pequeñas variaciones en su concentración generan muchos cambios en muchos procesos celulares, procesos proteicos, la oxidación de algunas moléculas. Entonces su control debe ser muy estricto por parte del cuerpo, ya que vean, tanto en el eritrocito como en el riñón, en el hígado y en el pulmón, hay muchas formas de controlar que sus concentraciones no se eleven. Aquí el detalle, las concentraciones normales de este hidrogenión son bajas, son básicamente 40 nanoequivalentes por litro. Si recuerdan, el sodio, por ejemplo, el sodio estaba en una concentración de 140 miliequivalentes por litro. Esto quiere decir que de un equivalente, un equivalente, al momento de dividirlo entre 1000, nos va a dar los miliequivalentes. Y si dividimos un miliequivalente entre 1000, nos va a dar el micro equivalente. Después de dividirlo, este micro equivalente entre 1000 más, nos va a dar micro y viene la parte que es nano equivalentes. Entonces son concentraciones cada vez más pequeñas, de acuerdo en el cuerpo. A pesar de esas concentraciones que realmente parecerían despreciables en el cuerpo, tienden a causar muchos estragos en muchos procesos biológicos. Ahora, es complicado expresar estos nanoequivalentes cuando la mayoría de las medidas están en 1000 equivalentes, ¿ok? Esto vendría siendo una millonésima de un 1000 equivalente, ya que lo estuvimos dividiendo constantemente entre 1000. Esta concentración de equivalentes corresponde a un pH de 7.4. Ahora, ¿de dónde sale este pH de 7.4? ¿O por qué este punto 40 es igual a esto? Aquí vamos a entender que para expresar cantidades cada vez más pequeñas, podremos hacerlo con exponentes. Por ejemplo, para yo expresar un 100, lo puedo hacer expresando 10 elevado a la 2. ¿Ok? Cuando utilizamos nosotros exponentes negativos, es lo mismo que yo dijera 1 entre 100 es igual a 1 entre 10 elevado a la 2. 10 por 10, 100. Es lo mismo. Para evitar esto, matemáticamente usamos potencias negativas. 10 elevado a la menos 2. Pero los médicos no nos queremos complicar y no se nos dan las matemáticas, al menos no a todos y a un nivel pues alto. Entonces, para evitar usar exponentes, para evitar usar todo este tipo de números, implementamos algo que se llama logaritmo. El logaritmo lo que nos hace es cambiar de posición esta base con respecto al exponente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí si dijéramos que 10 a la menos 2 sería igual al logaritmo
de 2 negativo. Y sabemos que la base de este logaritmo es 10. ¿De acuerdo? Entonces el logaritmo de 2 negativo vendría siendo igual a decir lo mismo que esto. 10 a la 2 o que es lo mismo de 10 a la menos 2. Obviamente para evitar generar estos números tan grandes, por ejemplo, aquí entraría nuestro pH, que sería 7.4. Básicamente nuestro pH estaría aquí, una concentración más baja de 0,00040 equivalentes. Es una concentración muy pequeña. Entonces, para evitar poner todos estos números, se pone el logaritmo, pero como son cantidades menores a un número, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Para que no nos compliquemos, sabemos que el pH es igual a la concentración de hidrogeniones, pero esta concentración es pequeña. Para evitar poner todos estos números, algunos pensadores en otras épocas hicieron la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿de acuerdo? Para cuantificar cuántos hidrogeniones hay en el cuerpo en base a dos productos que se asocian a su estudio, que es el CO2, el bicarbonato, más específicamente el bicarbonato y el hidrogenión. Entonces, ya para no revolverlos cada vez más, pH no es otra cosa más que la concentración de hidrogeniones. Lo expresamos en unidades enteras, pero sabemos que esta unidad entera está expresada por una base logarítmica. Al hablar de logaritmos, es que, estamos hablando de concentraciones muy altas cuando el logaritmo es positivo, pero en este caso el logaritmo es negativo. Al ser un logaritmo negativo, estamos hablando de que es un 1 dividido entre un número exponencial. Esto quiere decir que son concentraciones pequeñas. El pH normal del paciente estaría en este rango, en una concentración muy pequeña de hidrogeniones. Básicamente, hasta aquí tendríamos las milésimas, las 1000 milésimas y posteriormente aquí empezamos con 1000 millonésimas. Es una concentración pequeña, ¿de acuerdo? Milésimas, millonésimas y 1000 millonésimas. Para no complicarnos, usamos este logaritmo. Ahora, yo no les voy a pedir que saquen ese logaritmo que ese número en base a un logaritmo. Lo que yo les voy a pedir es que entiendan cómo es que ese número representa una alteración. ¿Cómo vamos a entender esto? Entendiendo que el pH es la concentración de esos hidrogeniones, hemos visto que este pH va a depender de cuántos hidrógenos se encuentran libres y cuántos hidrógenos se encuentran combinados con otra molécula. Pero aún no hemos definido eso. ¿Qué quiere decir estas moléculas? ¿Qué quiere decir bicarbonato? ¿Qué quiere decir ácido carbónico? Para definir cada una de esas moléculas vamos a entender una propiedad, que básicamente es su capacidad de al estar en un medio líquido otorgar hidrogeniones o su capacidad de estar en un medio líquido recibir hidrogeniones. Aquí importante es ver cómo este hidrogenión se mueve. En el caso del ácido carbónico, el ácido carbónico al estar en una solución acuosa, esta solución acuosa le permite que este bicarbonato, este ácido carbónico se deshaga de un hidrogenión y pueda tener un hidrogenión libre. Esto se llama disociación. Es básicamente una molécula se rompe al estar en contacto de agua y genera un hidrogenión. Este hidrogenión entonces está libre. Esta molécula puede ceder hidrogeniones. En el caso de una base, como es el bicarbonato se entiende que es una base porque tiene una capacidad de al momento de encontrarse con agua, recibir o aceptar ese hidrogenión. El resultado de que lo acepte es que genera una sal, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O ya los confundí? Sí, Doc, sí vamos bien. Sí, Doc. Entonces, para fines prácticos, ácido va a ser toda sustancia capaz de ceder un hidrogenión y este hidrogenión va a tener carga positiva. En el caso de una base, es toda sustancia o molécula que es capaz de recibir un hidrogenión o en su defecto liberar este radical OH.
¿De acuerdo? ¿Por qué este radical OH? Porque este radical tiene una carga negativa y al momento de reaccionar con una carga positiva, genera agua. Y el agua ya no es una molécula que reaccione como tal para descomponer las proteínas. Entonces aquí ya introducimos un nuevo término, velocidad de disociación o que una molécula se pueda romper en dos moléculas distintas. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ácido y el agua no funciona como una base, pero esto genera un cambio de que este ácido clorhídrico se forme hacia una sal y libere el cloro. ¿De acuerdo? Ahora, en el metabolismo intermedio nosotros ingerimos la mayoría moléculas, pero al momento de destruirlas para generar energía, rompemos esos enlaces y estamos liberando CO2, agua y también hidrogeniones. La mayoría de los elementos que nosotros consumimos para generar energía son los carbohidratos y las grasas. Estas producen un ácido que es volátil, el CO2, pero este ácido volátil parte se hace soluble en la sangre y también una parte va a ser eliminado en forma, por ejemplo, de agua y otra parte se va a combinar también bueno, se combina con el agua para hacer ácido carbónico y otra nada más se elimina de una forma no modificada a nivel del pulmón. La principal eliminación de este ácido volátil es a través de los pulmones. Pero existen otros elementos que no los podemos oxidar a CO2 y agua, sino que son parte de un metabolismo incompleto. Aquí tendríamos a las proteínas. Estas proteínas producen ácidos orgánicos no volátiles. Estos, al no ser volátiles, no se evaporan y no pueden eliminarse por el pulmón. Entre esos ácidos no volátiles tenemos ácido clorhídrico, sulfúrico, fosfórico y ácido láctico. Estos elementos, en algunos de ellos van a funcionar como como amortiguadores. Entre ellos, el del bicarbonato. Estos ácidos, al no poderse eliminar por los pulmones, lo que hacemos es disolverlos en agua y eliminarlos a través del riñón, ¿de acuerdo? Entonces, todo metabolismo intermedio, ya sea para construir estructuras o para generar energía, siempre va a producir un ácido. Esto quiere decir que siempre se están produciendo una liberación importante de moléculas que van a estar alterando nuestro pH. Hablando únicamente de CO2, de CO2, estamos produciendo cerca de 10.000 a 20.000 mil equivalentes al día de ácidos volátiles. Esta es una cantidad importante, pero la ventaja es que siempre el pulmón está ventilando los alvéolos y estos alvéolos pues eliminan constantemente este CO2. Esto no se debe de acumular. Por el otro lado, ácidos no volátiles o ácidos orgánicos, la cantidad que se producen es muchísimo más pequeña, de 50 a 100 mil equivalentes al día. Estos ácidos son la cantidad que se va a estar eliminando en la orina. Por lo tanto, las concentraciones que va a tener la orina de estos elementos va a ser muy poca. Ahora, aquí debe haber un equilibrio. Los ácidos que se pueden eliminar a través de la respiración y los ácidos que se pueden eliminar a través del riñón. De aquí parte el concepto de que cualquier alteración va a dar, o ya sea una alteración del pH causante de un trastorno respiratorio o la otra, una alteración del pH causada por un contexto metabólico. ¿De acuerdo? Aquí ya vamos a empezar a dividir que nuestro pH, nuestro potencial de hidrógeno, o lo que es lo mismo, la concentración de estos hidrogeniones se puede alterar por patologías respiratorias o por patologías metabólicas. ¿Y por qué aquí no pongo patologías renales? Porque recordemos, las proteínas están en procesos metabólicos. El riñón participa, el hígado participa y cada célula que está generando esta ruptura de estos elementos participa a la generación de estos ácidos no volátiles. Por eso no se dice acidosis renal, ¿ok? E incluso en la dieta nosotros normalmente estamos ingiriendo una cantidad importante de ácidos, pero aquí hay que diferenciar. No todos los ácidos son igual de potentes. Y esto vamos a hablar algo de ácidos fuertes o ácidos débiles e incluso bases débiles o bases fuertes. Ya que veamos,
el ácido cítrico, la vitamina C, la ingerimos y no por eso nos quemamos la boca, ¿de acuerdo? O las mucosas al momento de estar en contacto con ellas. Al igual que el ácido láctico, ácido acético, que es vinagre, y así muchos otros Doc, ácidos. Dígame, perdón, ¿podría repetir eso? Es que se trabó mi compu. ¿esta diapositiva? Sí, Ok, de la parte de donde dijo que no, que aunque son ácidos no queman o algo así. Es que no escuché bien. ok. Que en la dieta normalmente nosotros consumimos tanto ácidos como bases. Bases como la molécula que puede capturar hidrogeniones. Sin embargo, muchos de estos ácidos, a pesar de que los consumimos, están en contacto con mucosas y estas mucosas no se degradan, no se desnaturalizan las proteínas, que con diferencia de otro tipo de ácidos. Aquí vamos a entender otro concepto, lo que es un ácido débil, un ácido fuerte y del otro lado una base débil y una base fuerte. ¿En qué consiste esto? Estos ácidos normalmente al estar en un medio líquido, cuando la molécula ácida está en agua, se disocia en su totalidad. ¿Qué quiere decir disociar? Se parte en dos elementos. Cuando esto ocurre, estamos diciendo que esta molécula, ejemplo, de 100 moléculas que yo pongo de ácido clorhídrico, estas 100 moléculas van a estar cediendo esto, el hidrogenión. Ninguna se va a quedar con un hidrogenión. Esto le confiere una propiedad de disociación fuerte o alta. Esta propiedad de disociación la conocemos o le da la característica aquí de un ácido fuerte. Tenemos el ácido, lo ponemos en agua y todas las moléculas se terminan disociando. ¿De acuerdo? Este es el ácido fuerte. Si una parte de esas moléculas se termina disociando, unas sí y otras no, se le considera un ácido débil. Aquí el mismo ejemplo. Tenemos la misma molécula y a pesar de que aquí están todas disociadas, vean aquí, todavía existen moléculas que se encuentran unidas a pesar de estar en el mismo medio acuoso. Hay moléculas que completamente están separadas y por lo tanto han cedido todos sus hidrogeniones, pero la gran mayoría todavía se encuentran unidas. Esto lleva a un punto de equilibrio, algo que en bioquímica ustedes conocieron como pK, que es una constante de asociación. Por ejemplo, aquí tenemos esta molécula que es un hidrógeno unido a otra molécula, a un anión. Cuando decimos que la molécula se encuentra en equilibrio, es que aquí vamos a tener la misma cantidad de materia en los ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, de esas 100 moléculas, aquí tengo 50 y acá tengo 50. Aquí nuestra pK está en equilibrio. Es una constante en el cual parte de esta molécula pasa de este lado y parte de estas moléculas se vuelven a asociar para regresar a la molécula inicial. Esta es una constante de equilibrio, ¿de acuerdo? Quiere decir que si no agregamos otro elemento, va a haber la misma proporción de moléculas unidas que la misma proporción de moléculas disociadas. Esto es una base o un ácido débil, ¿de acuerdo? Ahora, cuando todas las moléculas que nosotros ingresamos, en este caso dijimos, son 100, pasan a formar una parte disociada, serían las mismas 100, aquí ya no tengo moléculas unidas. Esta es una disociación completa. Esto ocurre en las ácidos fuertes y en las bases fuertes, donde simplemente la molécula se rompe. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve esa propiedad? Si nosotros ingiriéramos ácido clorhídrico, al momento de estar en contacto con las mucosas, esta molécula, las mucosas tienen agua. Esta molécula se rompe básicamente en cloro y va a ceder todos sus hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a interactuar con todas las proteínas. Esto genera que esa proteína se desnaturalice. Básicamente lo que nosotros macroscópicamente vemos es que la proteína es como si se quemara o se cociera. Cuando cocinamos carne vemos que el pedazo de carne cambia de coloración, cambia de volumen, cambia de forma, porque la proteína ha cambiado su estructura, se ha desnaturalizado. Esto mismo ocurre cuando exponemos un ácido fuerte a ciertas proteínas. Pero ahora, ¿qué pasa
si lo asociamos a una base que es débil, a un ácido débil, como por ejemplo el ácido láctico, y aquí de estos alimentos, por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene ácidos. Estos ácidos, al momento de ponerlos en la mucosa, no causa alguna alteración. Percibimos las sensaciones ácidas en la lengua, pero no causa que las proteínas se disuelvan. Por lo tanto, aquí no, simplemente alcanza su punto de equilibrio, pero así como hay moléculas que se forman en hidrogeniones, hay moléculas que se están asociando a ese hidrogenión y siempre va a estar en equilibrio. De la misma forma, hay ciertas bases, por ejemplo, el hidróxido de sodio, coloquialmente llamado sosa, que utilizamos para limpiar cocinas y baños, esta se disocia en el radical OH. ¿Ok? Este radical hidroxilo tiende igual a interactuar con las proteínas y las tiende a desnaturalizar, de tal forma que también ambas moléculas presentan un tipo de quemadura muy particular. Sin embargo, el ácido carbónico no ocurre así. Lo podemos tener en contacto en la sangre y no necesariamente va a quemar el endotelio. ¿Queda claro esta propiedad? Sí, no, ya nos confundió. Sí, doctor. Ahora, ¿para qué estamos repasando esto? Yo quiero saber la concentración de hidrogeniones y esto aún no me está hablando de cómo están esos hidrogeniones. ¿Se dan cuenta? La mayor cantidad de moléculas que se producen aquí en el metabolismo del cuerpo, la mayoría viene siendo raíz del CO2, una gran cantidad, y muy poca concentración se producen derivado del metabolismo de los aminoácidos, como metionina, cisteína y algunas lisina y arginina. La mayoría de estas moléculas, dijimos, se termina combinando estos grupos para formar urea. Entonces, la proporción de este metabolismo que me dé propiamente hidrogeniones libres es muy baja, es insignificante. La que me va a estar dando más ácidos va a ser esta molécula. Esta molécula, entonces, la que tomamos para analizar cómo se encuentra esta concentración de hidrogeniones en el cuerpo. Ahora, vamos a ponernos un poquito más en contexto. Una persona de 70 kilos, dijimos que siendo hombre, esta persona, cerca del 60% de su cuerpo va a ser agua. Hay 42 litros de agua en esta persona. ¿Ok? De esos 42 litros de agua, tenemos una gran cantidad de CO2 que se está produciendo constantemente. Entonces, obligadamente estas dos moléculas van a estar en contacto y se van a estar combinando. Al momento que tenemos CO2 que se está produciendo ¿a dónde? A nivel celular. Toda célula, al momento de realizar su metabolismo, la mitocondria va a estar produciendo esto, CO2, y también va a estar produciendo agua. Entonces siempre se van a encontrar desde el nivel celular, a nivel intersticial y propiamente a nivel del vaso sanguíneo. Estas dos moléculas pueden combinarse. Esto es un ácido volátil, pero es un ácido débil. Esto quiere decir que al momento de estar con el agua, va a combinarse, pero esta reacción es lenta. Aquí tenemos algo que se llama anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica, una proteína, al momento de encontrar estas moléculas, las combina para formar un ácido carbónico. Este ácido carbónico no dura mucho tiempo porque así como esta proteína la forma, esta proteína la destruye. Y la destruye o la disocia en otras dos moléculas, que son propiamente los hidrogeniones, pero son hidrogeniones libres. ¿Ok? Y propiamente el bicarbonato. Ahora, este hidrogenio y este bicarbonato siguen disueltos en una gran concentración de agua. ¿Ok? Esta concentración de agua entonces permite que esta base, este nuevo ácido que se formó, es un ácido débil. ¿Qué quiere decir? Que este ácido débil va a estar en constante equilibrio, por un lado, dando hidrogeniones y también bicarbonato. Esta reacción, por lo general, siempre está en equilibrio. ¿Ok? De aquí puede pasar para acá, dependiendo de sus necesidades. Y también de aquí puede regresar hacia este punto y viceversa.
es aquí donde tenemos algo que conocemos como amortiguador. El amortiguador vendría siendo, una molécula al momento de someterse a un medio acuoso de poder girar hacia dos lados. Por un lado, hacia formar una base o por el otro lado, a formar un ácido. ¿De acuerdo? Tiene esta propiedad o esta ambivalencia. ¿De qué depende el que tenga esa propiedad o que gire hacia un lado u otro? Va a depender de las concentraciones en las cuales se encuentren dichos lados de la ecuación. Ejemplo, si yo aquí en esta ecuación, yo tuviera una mayor concentración, por ejemplo, de hidrogeniones, la ecuación, al momento de tener muchos hidrogeniones, va a agotar, se va a combinar con mi con mi bicarbonato, y por lo tanto, estos elementos por concentración me van a dar mayor ácido carbónico, y este mayor ácido carbónico me va a dar posteriormente mayor CO2. ¿Por qué? Porque aquí la concentración de este lado de la ecuación es mayor que la concentración de este lado. Por lo tanto, la ecuación se iría para acá. Caso contrario, ¿qué pasa si ahora las células incrementan la concentración de CO2? Si estas células incrementan esta concentración de CO2, hay muchos elementos disponibles de este lado de la ecuación y aquí hay pocos elementos disponibles en este lado de la ecuación. Por lo tanto, es más fácil que de aquí tenemos mucha materia prima, pasamos a formar mucho ácido carbónico, ahora tenemos mucho ácido carbónico y tenemos poco bicarbonato, pasamos a formar de este lado. Así es como está funcionando algo que se llama buffer. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Todo bien, doctor. Ok. Ahora, entonces, este amortiguador siempre tiene que ser un ácido débil o una base débil y su base conjugada. Esto permite que dependiendo qué concentraciones tenga en exceso, ya sea, por un lado, si tiene muchas bases, se va a girar a ser un ácido. Si tiene mucho hidrogenión, va a ir directamente a ser una base. Esto permite que el pH no varíe, ya que si hay un exceso de hidrogeniones, se va a formar base y por lo tanto se anulan generando una sal. Esto por lo general permite que el cuerpo, a pesar de que produzca muchos, muchos ácidos volátiles, la mayoría de ellos siempre se están combinando para evitar que el pH varíe en gran cantidad. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos energía, estamos corriendo, producimos mucho CO2 y mucha agua. La mayor cantidad lo eliminamos en forma de exhalación. El que se está reteniendo se combina con un bicarbonato y el pH no cambia, no va a variar a pesar de que la producción excesiva de este ácido rebase las concentraciones normales. Aquí, el primer amortiguador que vamos a hablar es un amortiguador químico, que es un buffer. Posteriormente, el siguiente que va a estar regulando que este pH no varíe va a ser la parte respiratoria y el último va a ser la regulación renal, ya que este proceso requiere perfusión y requiere también inversión de energía para alterar las concentraciones en la sangre. Este buffer, al ser un amortiguador químico, normalmente se tiende a actuar en cuestión de segundos, esto en cuestión de minutos y este último en cuestión de horas a días, ¿ok? Entonces, esos amortiguadores, el que principalmente tenemos en la sangre hasta un 75%, va a ser el bicarbonato. Pero este amortiguador es en el espacio extracelular y específicamente en el espacio en el intravascular. Sin embargo, no es el único. También tenemos hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina no solamente se une al oxígeno en forma de oximoglobina, sino también a la carboximoglobina que se une al CO2. Asimismo, puede transportar estos hidrogeniones. Otras proteínas que tenemos asociadas a esta regulación, específicamente, va a ser la albúmina, la principal proteína del cuerpo y
la proteína transportada del cuerpo, no solo de fármacos, sino también de varias moléculas, entre ellas el hidrogenión. Y otro que en menor concentración tenemos es el grupo fosfato. Este grupo fosfato, el principal, su utilidad se va a encontrar a nivel renal y directamente a nivel intracelular. Entonces, esos amortiguadores, su importancia radica en dónde los vamos a estar encontrando. Vuelvo a insistir, líquido extracelular, el bicarbonato es el principal. De hecho, el principal capacidad hasta un 75%, pero algo interesante, en concentraciones es una concentración muy baja, ya que por concentración o cantidad, la principal va a ser la hemoglobina. ¿Por qué la hemoglobina? La hemoglobina tenemos en gramos por decilitro y el bicarbonato tenemos en miel equivalentes por litro. Por concentraciones, esta está en 24 y esta hemoglobina está en 14 a 16 gramos. Tiene mayor concentración, pero tiene menor poder de amortiguación. ¿Ok? Y su principal poder de amortiguación, a pesar de que puede unirse al hidrogenión, el principal es hacia el CO2. Entonces, evita que este CO2, al estar libre, se combine con agua y esta agua genere hidrogeniones libres. Este es su principal efecto amortiguador de la hemoglobina. En el líquido intracelular, las principales van a ser las proteínas, que estas son las de mayor importancia, junto con los fosfatos. En la orina, el principal va a ser el fosfato y también el amonio, porque esto nos va a ayudar a regular la cantidad de hidrogeniones que se están secretando para que no se encuentren libres. Estas dos moléculas van a capturar todos los hidrogeniones que se concentran en la orina para evitar que al estar libres empiecen a quemar el epitelio del todo el tracto urinario. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien, Doc. Ok. Entonces, vamos a empezar por la regulación pulmonar. La regulación pulmonar involucra de cómo de una célula sale el CO2, entra el oxígeno y este CO2, vean, al momento de salir es una molécula liposoluble. Se intercambia a través de la membrana y este intercambio a través de la membrana va a ir directamente combinada con agua. Ya una vez que dentro del eritrocito, al combinarse con agua, por efecto de la grasa carbónica, vamos a producir el bicarbonato y el hidrogenión. Este hidrogenión por sí solo va a desplazar al oxígeno, el cual termina liberándose y la hemoglobina transporta este hidrogenión. Esto es el motivo por que decimos que esta hemoglobina es un amortiguador. Además, esta hemoglobina a su par se puede combinar con el CO2 y esto también evita que este CO2 se combine con el agua y liberando más hidrogeniones. Este eritrocito llega a nivel del pulmón y una vez más aquí a nivel del pulmón, por concentraciones más elevadas de oxígeno, el oxígeno entra al eritrocito y desplaza a este hidrogenión. Este hidrogenión vuelve en sentido inverso a combinarse con el bicarbonato y con el bicarbonato posteriormente se disocia a CO2, que es eliminado, y en agua, que va a quedar parte del sistema. Aquí el primer inconveniente que tenemos. El primero es que esta regulación pulmonar está limitada por esto, las concentraciones de oxígeno a nivel del alveolo. Recordemos que la afinidad de la hemoglobina al oxígeno depende de concentración. Si en el alveolo tenemos poca concentración porque no llega en forma adecuada a este alveolo, pues simplemente no lo va a poder desplazar de este eritrocito. La otra, la concentración de hemoglobina. En un paciente anémico es menor la cantidad de CO2 e hidrogenio que puede transportar directamente hacia el pulmón y por tanto va a ser mucho menor lo que va a poder exhalar. Estas limitantes causan problema a nivel de la regulación pulmonar. Cualquier patología que esté alterando propiamente este hidrógeno, esta vía pulmonar, pueden incrementar esto, CO2 y consecuentemente hidrogeniones.
Entonces, cuando incrementa el CO2 de forma directa, va a incrementar la concentración de hidrogeniones. Aquí tenemos una de las primeras patologías, acidosis respiratoria. El hecho de que el pulmón se comprometa va a incrementar la concentración de hidrogeniones de forma directa, ¿ok? Ahora, también cuando el pulmón funciona de más, también puede generar que el CO2 se barra de forma rápida. Esto quiere decir que tenemos una hipocapnia o baja de CO2. Por lo tanto, si barremos el CO2, también vamos a generar una menor formación de hidrogeniones. ¿Ok? Esto lo conocemos como una alcalosis respiratoria. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Ahora, ¿por qué hacemos tanta referencia al pulmón? El pulmón no va a estar trabajando en base no a las concentraciones de CO2. Ustedes vieron en fisiología que los centros respiratorios funcionan a través de una vía que es la captación de hidrogenión. Hay receptores químicos a nivel del tallo que se van a encargar de eso, de sensar la concentración de hidrogenión, y a nivel periférico también tenemos a nivel carotidio estos quimiorreceptores. ¿Qué es lo que hace este quimiorreceptor? El hidrogenión por sí solo no va a entrar directamente a la barrera hematoencefálica. Entra en forma de CO2. Cuando aumentan sus concentraciones, difunde en esta barrera hematoencefálica y el CO2 entra en combinación con el agua para formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia dando el hidrogenión, que ahora sí es captado por estos centros, y también se disocia en bicarbonato. Entonces, esta es la forma de que cuando se incrementa el CO2, directamente se va a incrementar la formación de este hidrogenión, y este hidrogenión es el que va a estar causando la estimulación de los quimiorreceptores. Como respuesta, el paciente con acidosis va a empezar a generar una hiperventilación, ¿de acuerdo? Esto es lo que clínicamente podemos ver como una respiración acidótica. Por el otro lado, esta compensación tiene sus límites. El pulmón puede ser efectivo, pero hasta cierto punto, porque no va a poder eliminar todo el CO2 hasta llegar a concentraciones de cero. Aquí muy importante, la concentración va a ir directamente hablando a lo que es la ventilación alveolar. Recuerden, la ventilación alveolar no es la cantidad total de aire que metemos. Si nosotros estamos inhalando 500 mililitros, esto lo conocemos como un volumen corriente, la cantidad de aire que inspiramos en cada proceso. Pero este volumen, una parte llega al espacio muerto y otra parte pasa a lo que es el sistema de intercambio gaseoso. 150 mililitros es el espacio muerto. ¿Ok? Esos 300 mililitros son los que se van a encargar de generar ese intercambio de CO2 y el oxígeno. Esta es la cantidad de aire que va a llegar. Ahora, existen aquí varias patologías que pueden incrementar el espacio muerto. El espacio muerto va en relación al proceso de ventilación y perfusión. ¿Ok? En un paciente ideal, donde la ventilación es de 1, la perfusión es de 1, estaríamos aquí, normal. Y también que la ventilación esté normal. Esto quiere decir que tenemos los mismos 500 mililitros por una frecuencia fisiológica, por 2. Esto nos da que el CO2 se debe de encontrar en 40 milímetros de mercurio. Aquí no uso mil equivalentes porque el CO2 es un gas. El CO2 genera una presión. Esto cuando cuantificamos una presión va a ser en milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a incrementar la frecuencia respiratoria, normalmente esa frecuencia respiratoria va asociada a una mayor eliminación de CO2. Lo normal es que estemos eliminando una cantidad de 20 mililitros por minuto de CO2. Esto es lo normal que eliminamos. Cuando aumenta la ventilación,
aumentamos la eliminación, porque aquí todo depende de que le llega más aire a este alveolo y por lo tanto este aire se está reciclando en una mayor concentración. Por lo tanto, sacamos CO2 y sacamos CO2. Esto genera que el CO2 del alveolo baje y por lo tanto el de la sangre también baje. ¿Ok? Si aumentamos la ventilación al doble, vean cómo el CO2 igual disminuye a la mitad. Esto quiere decir, si yo meto estos 500 mililitros, pero ahora una frecuencia no es de 12, sino es de 24, voy a estar aumentando esta recirculación de sangre a nivel del alveolo y por lo tanto voy a estar eliminando más en cada exhalación y las concentraciones en sangre tienden a disminuir, siempre y cuando aquí nos encontremos con una ventilación-perfusión cercana a 1. Si aumento cada vez más la frecuencia, ahora a 36, esto quiere decir también que de forma proporcional voy a estar eliminando mayor cantidad de CO2, pero hay un CO2 límite en el cual ya no puede bajar más, ¿de acuerdo? Esto se da porque siempre estamos produciendo esta cantidad de CO2. Ahora, si algún proceso interfiere en la respiración, perdón, en la ventilación o en la perfusión, este alveolo, por ejemplo, cuando no está perfundido. Un ejemplo de esto, la tromboembolia pulmonar. La sangre aquí no llega. Por lo tanto, este alveolo, por un lado, no puede pasar oxígeno, pero tampoco, por el otro lado, va a estar recibiendo CO2. El CO2 tampoco aquí, el CO2. Tampoco se va a encontrar en altas concentraciones, ya que el CO2 directamente tiene que llegar por los vasos sanguíneos. Entonces, cuando la perfusión cae a niveles bajos, la eliminación no es exitosa y el paciente es como simplemente no estuviera ventilando. ¿Ok? Otro ejemplo, cuando el paciente tiene una telestasia, aquí no llega aire. Cuando aquí no llega aire, la ventilación baja, por neumonía, por ejemplo, llega el CO2 de la sangre, difunde el alveolo, pero aquí este CO2 no se va a poder eliminar. Simplemente alcanza un equilibrio, el del alveolo, con el CO2 de la sangre, pero va a empezar a retener. Entonces, toda patología pulmonar, ya sea que aumente el espacio muerto, que impida la ventilación, va a incrementar el CO2. Toda patología pulmonar de origen vascular también va a generar que el CO2 no se pueda eliminar de forma adecuada. ¿Ok? Esto vendría siendo la compensación respiratoria ineficiente, ya sea por ventilación o por perfusión. Ahora, a nivel renal. A nivel renal, dijimos que existen normalmente una secreción en base a cuántos hidrogeniones llegan aquí en este punto, a las células intercaladas tipo A. Pero también dijimos que hay una cantidad de hidrogeniones que se están filtrando a través del glomérulo. Estas cantidades de hidrogeniones son de 40,000 equivalentes por litro, ¿de acuerdo? La concentración normal de hidrogenio. Estos 40,000 equivalentes por litro, considerando que aquí pasan 180 litros al día, nos da un total de 4,320,000 equivalentes de hidrogenio a través de este glomérulo. La mayoría de esos van a ser tanto reabsorbidos y combinados con CO2 y otros se van a estar excretando. Aquí algo importante, esta cantidad es muy pequeña. Para evitar calcular esta cantidad, nosotros lo hacemos en base al bicarbonato. Ya sabemos que el bicarbonato se disocia en CO2 y agua, pero también un bicarbonato está asociado a un hidrogenión. Muchos de este bicarbonato entonces se filtra y la mayor proporción se reabsorbe. Asimismo, a nivel de las células intercaladas, aquí producimos un bicarbonato de NOM. Entonces, la regulación renal no solamente nos va a ayudar a eliminar el hidrogenión, sino también a incrementar los niveles de este bicarbonato. De hecho, este bicarbonato, esta es una de las formas, de la única forma, o que tiene una mayor
aportación de bicarbonato en el cuerpo. Cuando el paciente tiene una falla renal, donde simplemente, ya sea que no filtre o aquí a nivel de cortical, no tenga el estímulo para reabsorber el bicarbonato, el paciente puede estar perdiendo bases y puede no estar eliminando este hidrogenión. Por eso esto lo referimos como una acidosis metabólica. Aquí el problema que no eliminamos el hidrogenión y por lo tanto este hidrogenión aumenta en concentraciones. Esto es acidosis. Y esto va a ser de origen metabólico, ¿ok? Aquí importante, cuando el hidrogenión empieza a aumentar, también lo empezamos a filtrar. Entre más hidrógeno se esté filtrando, vamos a intentar reabsorber mayor bicarbonato. Esto también genera una compensación. Esta compensación no es inmediata a diferencia de los buffers y tampoco es en el transcurso de horas como el respiratorio. Esta compensación puede ser tardada e inicia después de las 24 horas, siendo efectiva de 4 a 5 días posteriores. Y además, esta compensación también hay muchos fármacos que llegan a alterarla. Algunos diuréticos pueden generar una alcalosis metabólica, como por ejemplo la furosemide. ¿Ok? Y volviendo al mismo punto, aquí tenemos el plasma peritubular y la luz del túbulo, dijimos, llega bicarbonato. Bicarbonato que se combina con un hidrogenión que previamente hemos arrojado, ya sea en las células intercaladas tipo A, y este bicarbonato se combina con el hidrogenión en forma de ácido carbónico y obtenemos CO2 y agua. Ya este hidrogenión se desecha en forma de agua y el CO2 se vuelve a combinar, pero ahora en el interior de la célula y se vuelve a formar el ácido carbónico, mismo que se disocia nuevamente para estar desechando nuevamente el hidrogenión y estamos ganando un bicarbonato. Entonces, en la regulación renal, ¿qué obtenemos? Que por cada bicarbonato que nosotros estemos ganando, vamos a estar perdiendo un hidrogenión, ¿de acuerdo? Así de importante es la regulación renal. No solo perdemos ácidos, sino a la par que perdemos uno, ganamos una base. ¿Ok? En el caso del pulmón, no hacemos eso. Simplemente nada más perdemos bases, pero no ganamos hidrogeniones, a diferencia de esto. Entonces, esta reacción de bicarbonato, primero va a depender de su cantidad y también va a depender de la cantidad del CO2 que esté manejando el paciente, ya que CO2 elevados pues van a generar mucho hidrogenión. Si estamos generando mucho hidrogenión, vamos a eliminar mucho hidrogenión y vamos a estar reabsorbiendo mucho bicarbonato en respuesta. Además, esta función renal tiene un control hormonal, que son los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides, cuando estos están aumentados, también va a aumentar la reabsorción de bicarbonato. Y recuerden, los mineralocorticoides aumentan también el incremento de sodio, pero disminuyen el potasio, ¿de acuerdo? Y también es algo muy importante, el nivel del potasio. Cuando ese se encuentra bajo, va a incrementar ligeramente la reabsorción de bicarbonato mediante el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, lo que se entiende es que normalmente cuando existen altas concentraciones de hidrogenión, por este mecanismo de que para eliminar un hidrogenión necesito reabsorber un potasio, a nivel sérico se va a encontrar un potasio elevado. La mayoría de las acidosis, ok, estoy consciente de Carla. La mayoría de las acidosis van a cursar con una hipercalemia. Esto quiere decir que al intentar eliminar el potasio, el hidrogenión, nosotros vamos a estar reabsorbiendo este potasio. Es algo muy común. Ahora, vamos a tratar de combinar estos dos. Todo esto está resumido en CO2 y bicarbonato. CO2 que siempre producimos y aquí el principal responsable es el pulmón. Y bicarbonato que siempre producimos, pero el principal responsable es el riñón. Dijimos, esta ecuación va a ir en función de qué es lo que tenemos en mayor concentración. Si estamos diciendo que el CO2, porque el pulmón no lo puede eliminar, se empieza a incrementar, entonces la ecuación va a ir para acá, en este sentido.
Si el pulmón falla, el que tiene que estar compensando sería el riñón y viceversa. Si el riñón no puede realizar esta compensación, estas concentraciones de hidrogenión y bicarbonato tienden a aumentar para formar mayor cantidad de CO2. Por lo tanto, cuando el riñón falla, el pulmón tendría que realizar esta compensación. Es aquí donde vamos a entender que si, por ejemplo, un paciente con EPOC, el paciente con EPOC va a tener un defecto en la eliminación del CO2. Por lo tanto, este CO2 se empieza a acumular y la ecuación tiene que ir hacia acá. ¿Qué es lo que hace el riñón? Si esta acidosis respiratoria fue lo que lo inició, el riñón tiene que hacer una compensación. ¿Qué es lo que hacemos como compensación? Si es una acidosis, el riñón tiene que generar una alcalosis. Si es respiratoria, pues obviamente al ser el riñón tiene que ser metabólica. Aquí hay dos procesos contrarios. Estos procesos contrarios, cuando son adecuados, tienden a normalizar el pH, ¿de acuerdo? Es una respuesta compensadora. Un componente modifica de forma directa al otro para que el pH siempre se mantenga constante, ¿de acuerdo? ¿Esto queda claro? Sí. Entonces, volviendo a este punto, para mantener el pH constante tenemos buffers, hemoglobina, albúmina, bicarbonato. Tenemos mecanismos respiratorios, pero esos son tardados, y el mecanismo renal, que es el más tardado de todos. Ya para entender a lo que nos compete a nosotros, médicamente, ¿qué tenemos que conocer sobre el pH, sobre el estado ácido-base? Ese estado ácido-base se mantiene en un rango aceptable, en un rango fisiológico. Este rango fisiológico está en un valor de 7.35 hasta 7.45. Esto es nuestro pH, ¿de acuerdo? Que recordemos, este pH no es otra cosa más que qué tanto hidrogenión se encuentra libre en el agua corporal. Habíamos comentado, lo normal son 40 nanoequivalentes por litro. Esta es una concentración pequeña. Estos 40 me daría un pH de 7.4, pero son concentraciones pequeñas, habíamos comentado. Todo lo que se encuentre por debajo de 7.35 nos da a entender que mis concentraciones de hidrogenión han aumentado, ¿ok? Este aumento sería, por ejemplo, 60, 80. Pero esto no se ve reflejado en este pH. ¿Por qué no se ve reflejado en este pH? Porque recuerden que estamos dividiendo la unidad entre un número más grande que la unidad. Esto nos da decimales, ¿de acuerdo? Ahora, si decimos que este número ha aumentado, ¿qué pasa si yo genero ahora un aumento? Esto me da un número cada vez más pequeño, pero es un logaritmo. Entonces, en lugar de ser este número que vaya incrementando directamente al pH, es lo inverso. Cuando las concentraciones de hidrogenio aumentan, nuestro pH tiende a disminuir, por ejemplo, 7.3. ¿Ok? Entonces, acidosis es un pH menor a 7.35. Esto quiere decir que nuestra concentración de hidrogeniones tiende a ser mayor a 40. Y en el caso de que el pH aumente, que sea mayor a 7.45, esto lo decimos alcalosis. Esto en proporción es que las concentraciones de este hidrogenión disminuyen, que son menores a este 40. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esto? Sí, profesor. Ok, esto es lo que hay un poquito más de confusión. Entonces aquí ya podemos decir, en base a este pH, si hay una acidosis o hay una alcalosis, nada más con este rango. Ahora, debemos de entender de dónde vino ese proceso. Y tenemos dos procesos, habíamos comentado. Uno que es respiratorio y uno que es metabólico. Respiratorio. ¿Qué está asociado a la respiración? El CO2. Todo lo que afecte el CO2
Se va a asociar a respiratorio. Todo lo que afecta el bicarbonato va a ser asociado a metabólico. ¿Y cómo se afecta? Aquí es sencillo, aumenta o disminuye. Y recordemos la fórmula, CO2 más agua nos da un cambio de disociación a lo que es el ácido carbónico. ¿Sí qué? Y esto nos va a dar al bicarbonato. ¿Ok? Sí entra estando esto. Este bicarbonato, entonces, es nuestra ecuación. ¿Qué pasa si aumenta 1? Si aumenta 1, la reacción va a ir de este lado hacia el otro. Esto quiere decir que va a formar mayor hidrogenión. Y de igual forma mayor bicarbonato. Pero entonces, si hay más hidrogenión, en el caso del que CO2 aumente, también va a aumentar las concentraciones de este hidrogenión y por lo tanto va a disminuir mi pH. Eso es igual a una acidosis. ¿Ok? Esto nada más es si el CO2 aumenta. Ahora, ¿qué pasa si el CO2 disminuye? Si el CO2 disminuye, la ecuación va a ir hacia este lado. Por lo tanto, esta ecuación, al momento de cambiar, también disminuye la concentración de estos hidrogeniones. Por lo tanto, el pH, vean, si estos aumentan, el pH disminuye. Aquí va a ser inverso. El pH aumenta. ¿Ok? Esto es igual a un proceso de alcalosis. Obviamente todo esto es respiratorio. Hablando nada más de CO2. Esta es la cuestión lógica. ¿Qué pasa en el bicarbonato? Es el mismo ejemplo. Si el bicarbonato aquí aumenta, va a reaccionar con mayor cantidad de hidrogeniones. Entonces, si mi bicarbonato H3 aumenta, esto directamente involucra que reaccione con los hidrogeniones. ¿Por qué? Se combinan y los unen, los desaparecen. Si disminuye mi concentración de hidrogeniones, esto hace que mi pH aumente. Y este aumento de pH lo conocemos como alcalosis. Obviamente esto va a ser metabólico y esto va a ser respiratorio. Caso contrario, todo lo que haga que mi bicarbonato disminuya va a generar que estas moléculas ya no puedan reaccionar con los hidrogeniones. Por lo tanto, voy a tener mayor cantidad de hidrogeniones libres y esto me va a generar que mi pH disminuya y por lo tanto, esto lo conocemos como una acidosis, pero esto va a ser de origen, perdón, metabólico. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sencillo, ¿verdad? Ahora, para decir que hay una compensación, si este es el punto inicial, este es lo que lo inició, la molécula que lo inició, debe haber una que lo esté compensando. Si la patología o el trastorno inicial es metabólico, por ejemplo, algo que haga que disminuya mi pH, una falla renal, no orina el riñón y por lo tanto no produce bicarbonato. Esto hace que descienda. Este es mi proceso inicial. ¿Cuál sería el proceso compensador para esta patología? Aquí tengo una acidosis metabólica. Disminuyó la producción de bicarbonato. ¿El cuerpo qué tiene que hacer para compensar este proceso inicial? Sería la respiratoria, ¿no, Doc? La respiratoria. Y tenemos dos. O aumenta el CO2 o disminuye el CO2. ¿Cuál tendría que hacer el cuerpo? Aumenta. Si aumenta, aquí tenemos una acidosis. Si aumenta el Ah, no, CO2, disminuye. disminuye. Y vean algo interesante. Vean cómo entonces aquí sale algo interesante. Si disminuye el CO2, bueno, si disminuye el bicarbonato, que es el que tomé, la respuesta que el cuerpo hace es una respuesta donde el otro también disminuye para bajarlos a la par. ¿De acuerdo? Pero en este caso, esta disminución se llama acidosis y esta disminución del CO2 se llama alcalosis. Esto para hacer una compensación.
Básicamente aquí puedo deducir algo muy sencillo. Las compensaciones van en el mismo sentido. Si uno disminuye, el otro debe de disminuir. Y vean el otro lado. Si el CO2 aumenta, ¿qué tiene que aumentar? El bicarbonato. Entonces ya entendemos que un proceso primario nada más es el cambio de un elemento. En este caso, si nada más cambia el bicarbonato, encontraríamos esto. Pero cuando el cuerpo empieza a generar una compensación, va igual a incrementar o a disminuir dependiendo del proceso inicial. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Bueno, vamos a tener con la clínica. Ahora, ¿de qué nos sirve saber si es una acidosis o una alcalosis? Clínicamente se comportan distinto. En una acidosis, cuando el paciente tiene un pH bajo, ya sea porque está perdiendo bicarbonato o está ganando CO2, esto genera a nivel del sistema nervioso central una depresión. Simplemente el paciente se va a quedar como en clase. Hay debilidad generalizada, hay desorientación, hay una poca respuesta, hay coma y cuando cae cerebros puede causar la muerte en el paciente. Además de que la acidosis puede causar arritmias. Entonces, básicamente la acidosis se caracteriza por una depresión del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Baja el pH, baja el estado de conciencia. Parece lógico, las dos bajan. ¿Qué pasa en el alcalosis? En el alcalosis aumenta el pH, ¿de acuerdo? Es lo que conocemos, hay varias causas. Pero este incremento del pH causa excitación en el sistema nervioso central y periférico. Es como si el paciente se encontrara ansioso. De hecho, puede haber nerviosismo, hiperreflexia, espasmo muscular, llegando a la convulsión. Y ya en casos graves, cuando esa excitación es muy severa, pues igual hay pérdida de la conciencia por un mal funcionamiento y la muerte. Entonces aquí, si aumenta el pH, esto está causado por una sobreexcitación del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Básicamente esos son los dos síntomas que se asocian al cambio del pH. Obviamente aquí vamos a tener otros síntomas dependiendo qué es lo que causó el trastorno primario. Ahora, vamos a empezar por la acidosis. ¿Qué puede causar acidosis? Dijimos, hay de dos, o es respiratorio o es metabólico. Si es respiratorio, es todo lo que afecte la respiración, ya sea por depresión del sistema nervioso central, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, medicamentos como opiáceos, benzodiazepinas, propofol, midazolam. Todo esto va a causar que el paciente no respire con la misma fuerza y con la misma velocidad, la misma frecuencia respiratoria. Puede ser que el sistema nervioso esté íntegro, pero en algún momento, ya sea la caja torácica, la señalización nerviosa, no se encuentre bien. Por ejemplo, fracturas de la columna, fracturas costales o enfermedades neuromusculares, parálisis del nervio frénico. E incluso algunos medicamentos como relajantes musculares hacen que la respiración no sea adecuada. Esto puede causar que entonces no llegue al adecuado volumen y por lo tanto no se pueda estar eliminando el CO2. Aquí la principal es que este CO2 va a aumentar. En otro tipo de enfermedades, algo que afecte la ventilación y también afecte la perfusión a nivel del alveolo. Puede ser atelectasia, neumonía, edema pulmonar, neumotórax, todo esto que afecte el intercambio gaseoso va a aumentar el CO2. O incluso, sistema nervioso puede estar bien, pulmón puede estar bien, la parte de la señalización nerviosa y el músculo puede estar bien, pero existen ciertas patologías que van a limitar cuánto aire puede meter un paciente. Entre ellas, el dolor como un derrame pleural o la distensión abdominal, como en pacientes muy obesos o en mujeres embarazadas. El hecho de que ellos desciendan el diafragma está limitado por el abdomen. Entonces aquí no es posible que metan la misma cantidad de aire. Esto va a ser acidosis respiratorias, que causa incremento del CO2. En el caso del metabólico, aquí hay dos cosas. La primera es que estamos perdiendo lo que es el amortiguador, en este caso el bicarbonato.
O la otra es que ganamos ácidos orgánicos, ¿de acuerdo? Ejemplo, la diarrea y las fístulas gastrointestinales. Aquí, ¿qué tenemos en la diarrea? Perdemos ácidos, bases, como el bicarbonato, al igual que en las fístulas. Por ejemplo, el páncreas y la bilis tienen bicarbonato. Al momento de que existe una fístula, estamos perdiendo la capacidad de reabsorber ese bicarbonato y por lo tanto lo perdemos. O la otra, falla renal, no producimos bicarbonato. Cetoacidosis. Estos cetoácidos, como cetoacetato y beta-hidroxibutirato, son ácidos orgánicos que no estaban, pero estamos ganando por un metabolismo incompleto de la oxidación de los lípidos. Esto también genera que o perdemos el bicarbonato o ganamos ácidos. Igual el metabolismo anaerobio. ¿Qué ácido ganamos aquí? Ácido láctico, ¿de acuerdo? También esto puede alterar el pH. Y estados de inanición. ¿Por qué estados de inanición? Igual, porque aumentamos la degradación de las proteínas. Recordemos que la cantidad de ácidos orgánicos que producimos por las proteínas es pequeña si la comparamos con la del CO2, pero cuando no consumimos energía de carbohidratos o de lípidos, destruimos proteínas, como en estados de ayuno extremos. Intoxicación por salicilatos o el uso de delatato en la diálisis. Todos estos van a causar una acidosis metabólica. Ahora, por el otro lado, la alcalosis. Recordemos que aquí la acidosis es un descenso en el pH. En el caso de la alcalosis, esto va a ser un aumento del pH y los tenemos de dos tipos. Uno, por la parte respiratoria, que va a ser un descenso en el CO2. Y aquí tenemos todo lo que elimine CO2. La única forma de que nosotros eliminamos CO2 es a través del pulmón. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la cantidad de aire que estamos metiendo. Aquí algo es sencillo. ¿Cómo eliminamos más aire? ¿Cómo eliminamos más CO2 a través del pulmón? Respirando más profundamente y respirando rápidamente. Entonces, todo lo que cause este incremento de la frecuencia respiratoria, como la ansiedad, el miedo o el dolor, donde estamos hiperventilando, lo puede ocasionar. ¿Qué otra cosa nos hace hiperventilar? La fiebre, el estado séptico o el embarazo. La mujer embarazada es un paciente muy particular porque su fisiología cambia. Por un lado, se restringe el volumen que puede meter, pero por el otro lado, la mujer embarazada respira más rápido, aunque es más superficial. Pero al final gana esa respiración rápida. Mete menor volumen, pero lo mete con una mayor rapidez. Algunos medicamentos estimulantes, cocaína, jantinas, derivados de la estimulación simpático-mimética, van a generar eso, una hiperventilación. Y en algunos tumores propiamente del sistema nervioso central a nivel del tallo, porque estimulan la respiración de manera importante, y las jantinas que vienen en algunos test. Aquí también entraríamos la parte de la cafeína. En el caso de la alcalosis metabólica, ¿qué puede ocurrir? Aquí es sencillo. A diferencia de aquí, perdemos bicarbonato y ganamos ácidos orgánicos. Aquí es al revés. Ganamos o bicarbonato o la otra, perdemos ácidos orgánicos. ¿De acuerdo? ¿Cómo perdemos ácidos orgánicos? Algunos antiácidos van a disminuir esto, ácidos orgánicos. Aquí yo no gané bicarbonato, sino le estoy dando algo que neutralice estos ácidos orgánicos. O la otra, estamos ganando bicarbonato. ¿Cómo lo ganamos? Porque lo estamos administrando mucho. La pérdida de ácidos, por ejemplo, cuando utilizamos un diurético, perdemos muchos ácidos a través del riñón de una manera no controlada cuando existe un incremento también de la aldosterona. O la otra, los vómitos. Los vómitos que nos hacen perder ácidos. ¿Cuál? Ácido clorhídrico. Y la hipopotasemia. ¿Por qué la hipopotasemia? Porque nosotros al estar eliminando este hidrogenión, utilizamos también lo que es el potasio. Entonces, cuando este no existe como para un intercambio, no lo vamos a poder estar reabsorbiendo este hidrogenión y lo estamos perdiendo. Esto genera pérdida de ácidos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿No? Ok. No, doctor, todo bien. Aquí vamos a dar una pausa. Vamos a continuar con lo que es el anion gap y ya posteriormente pasar a ver lo que son pues gasometrías. ¿De acuerdo? Vamos a tomar un receso, unos 15 minutos y volvemos. ¿De acuerdo?